En el estudio de una red eléctrica en la cual utilicemos leyes de Kirchhoff, cuando tenemos elementos pasivos y tenemos una red como la mostrada aquí, se vuelve un poco complejo la solución de un sistema de ecuaciones, porque en este caso serían cuatro ecuaciones simultáneas. Eso hace complicar el cálculo. Para ello podemos emplear nosotros una conversión de sistemas en triángulo o delta a un equivalente o viceversa, y esto nos ayudaría a simplificar un poco los problemas. Para ello vamos a deducir las ecuaciones necesarias para hacer una conversión primeramente de un sistema en triángulo a una estrella de cuando tenemos elementos pasivos, en este caso resistencias. Podemos ayudarnos a esta conversión para simplificar un poco la red y así poder reducir el número de ecuaciones simultáneas. Entonces procederemos de la siguiente manera. Si tenemos un sistema triángulo como el siguiente, sistema triángulo, vamos a imaginarnos como un sistema triángulo equilátero, una delta. En él tenemos tres elementos resistivos que podrían tener la siguiente forma. En cada lado del triángulo ubicamos un elemento resistivo. Este tendría tres terminales. Vamos a numerarlas de la siguiente manera. Aquí le vamos a dar el número 1, el número 2 y el número 3. Son tres terminales. Un sistema equivalente en estrella sería un sistema de otras tres resistencias, pero conectadas en forma de estrella. Entonces tendríamos más o menos lo siguiente. Una estrella que pudiéramos ubicar dentro de nuestra de triángulo. Entonces aquí ese sistema lo vamos a convertir a un sistema en estrella equivalente con otras tres resistencias, pero evidentemente cambia la conexión. Así más o menos nos quedaría el sistema en estrella. Las terminales siguen siendo las mismas. Entonces sería la terminal 1, la terminal 2 y la terminal 3. Vean ustedes, son las mismas terminales. Esta estrella evidentemente podemos ubicarla aquí dentro del triángulo. Entonces, para podernos no equivocarnos, vamos a numerar las resistencias. Por ejemplo, esta le daremos el nombre de resistencia con los subíndices 1, 2, porque está entre las terminales 1 y 2. Esta sería la resistencia 2, 3. Y esta sería la resistencia 3, 1. Vean, a este le llamaríamos la resistencia, como están a un punto común, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer primeramente la conversión de un triángulo a una estrella. Como se supone que son equivalentes, entonces nosotros vamos a estar en el entendido de que la resistencia entre las terminales 1 y 2, 2 y 3, 3 y 1, son iguales a las resistencias medidas entre las terminales 1 y 2, 2 y 3, 3 y 1,
de la conexión estrella. De otras maneras, la resistencia entre 1 y 2 debe ser igual a la resistencia de 1 y 2 en el triángulo, igual a la resistencia entre 1 y 2 de la estrella. En base a eso, nosotros podemos determinar, igualar las resistencias. Primeramente sacaríamos la resistencia que hay, por ejemplo, entre 1 y 2 de la estrella. Recuerden, en este momento para nosotros son datos conocidos los valores de las resistencias del triángulo y desconocidos los valores de la resistencia de estrella. Entonces vamos a poner primero los desconocidos, que serían la resistencia entre 1 y 2. Aquí voy a poner entre 1 y 2. Entre la terminal 1 y 2 en la estrella. Y en el triángulo, primeramente en la estrella, sería, la resistencia en la estrella sería, fíjense bien, ¿cómo podemos determinar la resistencia? Estamos en un imaginativo de que si hacemos circular una corriente entre las terminales 1 y 2, ¿no? Esta circulará únicamente por la resistencia 1 y la resistencia 2. A la resistencia 3 no, porque está abierto. La corriente circula únicamente en un circuito cerrado. Imaginemos que cerramos este circuito entre 1 y 2, ¿no? Así como estoy marcando aquí. Entonces la corriente circularía nada más en estas dos resistencias. Entonces sería, a esta primera ecuación le llamaríamos ecuación A, que sería R1, como va a circular nada más entre 1 y 2, serían dos, están conectados en serie. Por lo tanto, diríamos que R1 más R2, o sea, la resistencia entre terminales 1 y 2 es igual a la resistencia entre las terminales 1 y 2, pero del triángulo. Y aquí, ¿cómo será la resistencia? Si nosotros cerramos el circuito aquí, también nos quedan dos circuitos cerrados. Este, que está entre las terminales 1 y 2, pero el otro que está conectado también, que pasa por la terminal 3. Entonces, si nosotros conectásemos una batería aquí, la corriente circularía entre 1 y 2, pasando por la resistencia 1 y 2. Y también un flujo de corriente iría por la resistencia 3,1 y 2,3. Por lo que podemos ver, la resistencia 3,1 y 2,3 quedarían en serie y en paralelo con 1 y 2. Entonces, este sistema serie paralelo sería, pues, recuerden que es la multiplicación de el elemento de una rama por el elemento los elementos de la otra rama entre la suma de ambos. Entonces nos quedarían así. eh, R12 que va a multiplicar a estas dos en serie, que sería R31 más R23. Todo eso entre la suma de todos los elementos. R12 más R23 más R31. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación cuando igualamos las resistencias que hay entre las terminales 1 y 2 para las dos conexiones. Entonces, de la misma manera, procedemos para las otras terminales. Entonces tendríamos la ecuación B. Para entre las terminales 2 y 3. Y la ecuación B nos quedaría así. Entre las terminales 2 y 3, aquí tendríamos estas dos resistencias en serie únicamente. Entonces tendríamos nosotros R2 más R3
igual a la resistencia que tuviésemos entre 2 y 3 en el sistema triángulo. Recuerden, esta sería una rama y la otra rama serían estas dos en serie. Por lo tanto, tendríamos nosotros que sería resistencia 2, 3, que multiplica a estas dos resistencias en serie, que sería R 3, 1 más R 1, 2 entre la suma R 1, 2 más R 2, 3 más R 3, 1. Y con eso tengo ya mi ecuación B. Y la ecuación C la obtendría, aquí lo voy a poner, la ecuación C la obtendría entre las terminales 3 y 1. Entre terminales entre 3 y 1. Entre las terminales 3 y 1 de los dos sistemas, primeramente en el estrella. Aquí tendríamos las resistencias en serie 1 y 3. Entonces tendríamos R1 más R3. Recuerden, el orden de los sumandos no altera el resultado. Esto va a ser igual a la resistencia en el sistema triángulo entre 3 y 1. Entonces tenemos esta rama y tenemos esta otra rama. Esta rama es una sola resistencia y esta rama tiene dos resistencias en serie. Entonces sería el producto entre la suma. Entonces sería R31 que multiplica a R12 más R23. Todo esto entre la suma R12 más R23 más R31. Y tengo mis tres ecuaciones. Esto es lo primero que realizo. Entonces ahora debo de buscar la forma de cómo resolver este sistema. ¿Cómo voy a resolver este sistema? Existen muchos métodos, pero yo elegiría el más sencillo y que pueda yo hacerlo sin ninguna dificultad. Por ejemplo, utilizaría el sistema de suma y resta. En el sistema de suma y resta, fíjense bien cómo tengo las tres ecuaciones. Esta ecuación tiene como incógnitas R1 y R2. La ecuación B tiene como incógnitas R2 y R3. La ecuación C tiene como incógnitas R1 y R3. Entonces es un sistema de tres incógnitas, pero ninguna ecuación tiene las tres incógnitas, para lo cual el sistema de suma y resta, el método de suma y resta me parece perfecto para así, por ejemplo, sumando la ecuación A más la ecuación B, cambiándole el signo, obtendríamos una ecuación de dos incógnitas que se parecería a la ecuación C. Y a su vez, esta también lo utilizaría con la ecuación resultante de estas dos para así sacar una sola incógnita. En este caso, R1. Veamos. Fíjense bien. Voy a utilizar estas dos ecuaciones, por lo tanto, la voy a volver a poner. Voy a hacer una pequeña división aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la ecuación 1 a la ecuación A tal como está, que viene siendo R1 más R2 y R3 no tengo nada, más 0 igual a R12 que multiplica a R31 más R23 entre la suma R12 más R23 más R31.
Ahí tengo mi ecuación A. A la ecuación B la voy a multiplicar por menos 1 para cambiarle el signo. Entonces sería, la ecuación B no tiene R1, entonces sería 0, aquí en esta columna, menos R2 menos R3. Aquí les cambié el signo, vean. Y esto va a ser igual a menos todo lo que tenemos en el segundo miembro de la ecuación, que sería R23 que multiplica a R31 más R12 entre la suma R12 más R23 más R31. Veamos, hacemos la suma y vamos a ver lo que va a resultar. Aquí no tengo nada, este, por lo tanto R1 más 0 me quedaría R1. Aquí tengo R más R2 menos R2 me da 0, más 0. Aquí tengo eh, más 0 menos R3 me quedaría menos R3 igual. Voy a poner estas dos cantidades. Como no puedo hacer la suma directamente, lo voy a poner aquí indicando la suma, que sería R12 que multiplica a R31 más R23. Todo eso sobre R12 más R23 más R31 menos este término que sería R23 que multiplica a R31 más R12. Todo eso entre la suma. R12 más R23 más R31. Veamos, fijémonos que ahora tenemos ya resuelta la suma. Y si nos fijamos, vemos que se parece el resultado de esto. Nos da una ecuación muy parecida a la ecuación C. Vean, en la ecuación C tenemos como incógnitas R1 y R3. Aquí tenemos R1 y R3. Y hasta con signo contrario, también es que podemos hacer la suma directamente y eso nos va a dar como resultado ya encontramos con eso cuánto vale R1. Entonces pondríamos nuestra ecuación aquí en la parte de abajo. En la parte de abajo. Y nos quedaría así. Nos quedaría R1. Recuerden que a este le voy a poner el nombre de ecuación C. Este viene, perdón, ecuación D, rectifico. Ecuación D. Porque la C es la que vamos a poner aquí abajo. La C es la que vamos a poner aquí abajo. ¿Qué sería? La ecuación C sería R1. No tengo incógnita 2. Aquí es 0. Más R3. R3. Igual a R31 multiplica a R12 más R23 entre la suma R12 más R23 más R31. Recuerden que esta ecuación es esta que tengo acá, miren, esta ecuación únicamente la puse en esta parte de abajo para hacer la suma y resta. Voy a subir un poquito más.
Voy a subirle un poquito más para que se pueda ver bien. Entonces hago mi suma y resta. Al hacer la suma y resta, aquí tengo R1 más R1, me daría 2 R1. Aquí tengo más 0. Y aquí tengo, elimino, o simplemente es igual a 0, menos R3 más R3 más 0. Y esto es igual, entonces voy a indicar las tres ecuaciones que tengo aquí, indicar la suma. Entonces sería R12 que multiplica a R31 más R23 entre la suma R12 más R23 más R31 menos R23 que multiplica a R31 más R12 entre la suma R12 más R23 más R31 y ponemos la otra ecuación, la que nos falta, que sería más R13 que multiplica a R12 más R23, todo eso entre la suma R12 más R23 más R31. Recuerden, aquí separo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer la suma. Para ello voy a subirle un poquito. Un poco para poder ver esto. Y como pueden ver ya tenemos nada más R1 como incógnita. Todo lo demás se supone que es conocido, todo esto. Porque conocemos el sistema triángulo y desconocemos el estrella. Entonces esta es la única incógnita que tenemos. Por lo pronto, entonces simplificamos y nos quedaría 2R1 igual. Aquí vamos a hacer el producto. Vamos a hacer los productos. Primeramente, eso nos quedaría R12, por esos dos que tenemos aquí, nos quedaría R12, R31 más R12, R23. O sea, multipliqué primero R12 por R13 más R12 por R23. Lo mismo vamos a hacer acá. Menos R23 por R31 me quedaría R23 R31 menos R23 R12 más R13 por estos dos que están dentro del paréntesis. Sería R13 por R12 más R13 por R23. Todo esto, como el denominador en todas ellas es el mismo, entonces lo podemos poner aquí. Es el mismo denominador, sería R12 más R23 más R31. Vamos a ver si hay términos semejantes y poderlos hacer una suma algebraica. Entonces tendríamos, por ejemplo, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1. A ver si tenemos un término igual. En este caso, por ejemplo, tenemos 2, 3, 1, 2.
2, 3, 1, 2. Aquí nomás el orden es diferente. Ven, ese término, con ese término, son signo contrario, pues los podemos eliminar. Es igual a 0, porque son los mismos. Es el mismo producto. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Entonces lo eliminamos. Entonces, ese término, con este término, lo eliminamos. Y luego tenemos este 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. Aquí nada más mm, aquí nada más como que le cambié un poquito esto, pero no importa bien. El orden de estos no importa. Aquí por ejemplo sería 3, 1. Puse 1, 3. Es lo mismo. Entonces dice que este término y este término son iguales. Por lo tanto, puedo eliminar este con este. Y si podemos ver, nos quedaría así. Nos quedaría así. 2 R1 igual a R1, 2, R3, 1 más R3, 1, R1, 2. Entonces así nos quedarían estos dos términos que nos quedaron. Todo eso sobre R1, 2 más R2, 3 más R3, 1. Si ustedes se fijan, entonces ya simplificamos mucho la ecuación. Y si nos fijamos, estos son dos términos iguales. Por lo tanto, también aquí vamos a hacer esta suma. Y nos quedaría 2R1 igual a 2 veces R1, 1, 2 por R3, 1. Todo esto sobre la suma de las tres resistencias. R1, 2 más R2, 3 más R3, 1. ¿Observan? Entonces ya se nos simplificó aún más. Aquí también lo que podemos hacer es, este 2, como está multiplicando, pasa dividiendo a todo lo que está en el segundo miembro de la ecuación y nos quedaría que R1 es igual a 2 R1, 2 por R3, 1 sobre 2 que multiplica a R1, 2 más R2, 3 más R3, 1. Con esto también eliminamos este 2. 2 entre 2 me da la unidad, por lo tanto puedo eliminar. Y como podemos observar, esto es igual a R1, 2, R3, 1 sobre la suma. R1, 2 más R2, 3 más R3, 1. Perdón, aquí R3, 1. Si nosotros nos fijamos en esto, observen que ya encontramos R1. Podemos seguir el mismo proceso para encontrar, por ejemplo, para encontrar R2, este valor lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones que tenemos allí y encontraríamos R2. Y luego el resultado lo podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones para encontrar R3. Pero para evitarnos ese trabajo, vamos a encontrarle una similitud. Fíjense bien, es el producto entre la suma. Producto entre la suma. Si nos vamos a la figura y vemos los triángulos, diríamos que R1 es igual
al producto de estos dos, fíjense bien, es como si ubicáramos esta resistencia en medio de estas dos. Entonces sería el producto de estas dos entre la suma. Eso equivale a R1. Por lo tanto, ya podemos determinar también R2. Miren, lo voy a hacer aquí en un lado. R1, para ubicarnos, ya sabemos que R1 va a ser igual al producto de estos dos, de acuerdo a lo que obtuve al final, que sería R31, R31 por R12 entre la suma. R12 más R23 más R31. Entonces, por obvias razones, sin hacer ya todo el proceso y ahorrarnos ese trabajo, diríamos que R2 aquí es igual. R2, si lo ubicamos, está en medio de estas dos resistencias, en la parte central. Entonces es el producto de estas dos entre la resistencia que quedó, entre la suma, perdón, de todas las resistencias. Entonces sería el producto de R12 por R23 sobre la suma. R12 más R23 más R31. Fíjense bien, ya no hacemos todo el proceso algebraico, simplemente lo sacamos por deducción. Ahora, R3, aquí será igual. R3 está en medio de estas dos resistencias. Déjenle un poquito. En estas dos resistencias. Por lo tanto, sería el producto de R31 o R23, perdón, voy a R23 por R31 entre la suma. R12 más R23 más R31. Ya tengo mis tres ecuaciones. Observaron, entonces estas son las equivalencias que saqué. Ahora sí ya puedo conocer R1, R2 y R3. Ejemplos numéricos los haremos en otro video para que vean cómo se emplean a la hora que utilizamos estas conversiones o estas equivalencias para simplificar ecuaciones o redes que contienen elementos resistivos y que lo queremos simplificar un poco más. Si por ahí hay un elemento activo, pues ya no podremos aplicar las ecuaciones, solamente cuando hay puros elementos pasivos. Bueno, entonces estas son nuestras tres ecuaciones y en el siguiente video veríamos la conversión ahora de estrella a triángulo en otro video. Bueno, gracias.